¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una escuela sabática. Otra vez tenemos aquí a Jonathan y es la primera vez que vive a Cristian aquí. Bueno, al menos yo. Ah, sí, primera vez creo que va a salir contigo, pero creo que es mi tercera escuela sabática. Bueno, ya tengo algunas, pero primera vez que voy a salir aquí, Ya contento. conmigo sales, qué Ajá, bonito. bacano, el trío dinámico. Dinámico. Es una lección muy interesante que vamos a estudiar en esta semana, ¿no? El altar y el corazón, ¿no? Jonathan, ¿qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Pues una semana súper espectacular. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Yo pues normal, con el calor que uno se muere todavía. Está bien. Y las lluvias. Normal. Ajá. Inundaciones y todo, pero bueno, estamos felices de estar aquí y transmitir este mensaje. ¿Vamos orando? Listo. Claro. ¿Nos quieres que hacer lo del Cristian? Bueno, que oremos ahí como estemos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones. Ahorita acá vamos a estudiar la escuela sabática, que tú seas hablando por medio de nosotros y las personas que están escuchándola, ábrele su entendimiento, mi Dios, para que puedan entender la escuela sabática. Cuídanos, protege y nos bendice. Nuestro favor te lo pedimos en tu nombre. Amén. 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 La lección comienza fuerte, porque Sí. hay un testimonio que te dije, chuzo, me sentí mal por la Yo persona. dije identificada. No, me sentí mal, no Sí. me identifico. Bueno, ahí les identifica. Ay, no, hoy no está, sí, sería Eileen. Sí, pero bueno. Saludos, Ailen. Saludos, Eileen. Ya, ¿tienes algo para eso? Ahora sí. Ok, el testimonio comienza de un hombre llamado Darrell que tenía bastantes problemas y fue a visitar a su terapeuta. Problemas mentales, no sé, tal vez. Mientras estaba sentado en el sofá frente a la terapeuta, le explicó su problema. No estaba durmiendo bien, acabo de hacerme una visita al médico y un chequeo y aparentemente estoy bien de salud, pero cada vez que me acuesto en la cama no me duermo. Ajá, no concebía el sueño, ¿no? Y Ah. tal vez hizo exámenes de sangre, todo, ¿no? Pero el médico dijo, no, hijo, estás bien. Anda mejor con un psicólogo. Y está con el terapeuta, ¿no? Tal vez. Pues no te lo quiero decir yo en tu examen, es el psicólogo te lo digo. Ándale al psicólogo, mejor, a lo mejor ahí te Tal vez ayudan. te Yo ayuda. no tengo nada que resolverte, la verdad. Ajá. Y la terapeuta lo escuchó atentamente y le preguntó, si no es un problema de salud, ¿hay algo que en tu mente que te impide dormir? Y responde, mi conciencia. Al grano. He hecho algunas cosas de las que no estoy muy orgulloso, contestó nuestro compañero Darrell. Y trataba la terapeuta mirándolo mientras buscaba alguna solución. O sea, lo miraba Claro. mientras hablaba y le expresaba que habían cosas que no había hecho del todo correctas. Y dice, eso es muy comprensible. Así que estate tranquilo, a veces no hacemos las cosas bien, ¿no? Ya le Sí, dice, o sea, ¿no? es muy normal hacer cosas de las que no estamos del todo orgullosos. Y oye, pero no es conciencia, ¿no? Eso le llamamos nosotros a veces conciencia, pero creo que si no me equivoco es la voz del Espíritu Santo, Claro, sí. diciéndonos ahí como que, Haciéndonos un recorderis en la cabeza. así como, oye, ¿te acuerdas? Tal vez pide perdón a alguien o ¿Te acuerdas que hiciste esto? hiciste tal cosa, heriste a alguien o estás haciendo algo que no está. Es decir, es ese. Una vez escuché a un pastor que decía que cuando no escuchemos esa vocecita en la cabeza, preocupémonos porque ya el Espíritu Santo se ha retirado de nosotros. Sí, yo les he escuchado. Uy, gracias a Dios todavía le escucho. Yo sí la escucho y a veces Sí. en el peor momento posible. O sea, es Ajá, como es esos como- momentos que tú dices, vas a dormir tranquila y de repente te recuerdan algo que no quieres recordar y tú, uy, no. Ujú. El Espíritu Santo es ansiedad, una de las dos cosas. Una de las dos Una de cosas. las dos cosas. Pero Entonces la terapeuta dice que es muy comprensible porque hay cosas que cuando hacemos que están en contra de nuestros valores, lo que nos enseñan, siempre nos recuerdan que se nos activa nuestra conciencia para que no nos deje dormir y hasta que arreglemos ese asunto. O sea, no te duermes hasta que tú te arreglas esto. claro. Entonces la terapeuta le sonríe, o sea, como ya vio cuál era el problema y quería ganar confianza, y dice, ¿quieres que te ayude a fortalecer tu conciencia? Y Darrell no captó el chiste. Porque es raro lo que ella le dice ahí, ¿no? En realidad me preguntaba si tenía usted algo que pudiera debilitarla o anularla por completo. Es decir, a veces cuando leí esta parte me puse a pensar mucho, porque a veces no nos queremos hacer responsables de nuestra conciencia, de nuestros actos, solo queremos como... ¿Te ha pasado que hay personas que dicen, no, mejor dejar el problema ahí, en algún momento se soluciona? Claro. Y es eso que da, y tú como una persona responsable tienes que darle solución, pero a veces queremos obviar y no, solo quiero que se desaparezca, punto. No, hay que solucionar. Creo que iba por ahí, ¿no? Sí, va Exacto. por ahí. Y a veces nos engañamos a nosotros mismos
diciendo o creyendo que nuestros corazones no son malos como realmente son. Ujú. No, lo que decía Cristian, o sea, queremos evadir Exacto. la responsabilidad pensando que no creo Incluso que a veces sea tan tenemos malo el lo que problema hice. o la costumbre de hacer problemas que no son nuestros, tenerlos ahí en la mente. No sé si les ha pasado, porque a mí sí me ha pasado un par de veces. Un Claro. problema que no es mío, cuando me lo dicen, se me queda en la Oye, cabeza. sí, mira, tengo... Horrible. Generalmente pasa con los padres, cuando los padres te dicen algo y tú dices, tengo que ayudarlo, tengo que saber cómo solucionarlo, entonces también te queda. O con los amigos también. Con los creo que amigos. Claro, pasa mucho más. eso me pasa. Por ejemplo, yo no sé si es una virtud o no sé qué será, pero a las personas les gusta contar que yo les escuche sus problemas. Me pasa. Me pasa Y, brother, yo tengo un montón de gente que me han contado cosas así, que yo solo le digo, mira, la única solución que puedo es escucharte. Sí, Porque hay cosas súper heavy, pero toda esa carga emocional negativa tú igual te la llevas y tú te pones a pensar te en eso, ¿no? quedas ahí Te pones a diciendo pensar, qué ¿no? Es lo que puedes decía. hacer o qué Y dice, puedes creemos que pensar. si pudiéramos simplemente tranquilizar nuestras conciencias, todo estaría bien. Y no es así, ¿no? Claro, si fuera así, entonces no necesitaríamos a nadie más el Espíritu Santo, porque si no, O Exacto, sea, ¿no? ahí quedó la conciencia. Solo silenciar la voz del Espíritu Santo es como que ya no quiero escuchar y listo, Claro. ya todo va a Ya estar está, bien, ya ¿no? acabó. La verdad sí es feo ese momento. Es una advertencia pasando la siguiente siguiente lección. Y esto nos lleva directamente hacia Jeremías Ujú. y su ministerio profético, que fue... Jeremías es el llamado también el profeta llorón, si no me equivoco. Sí, sí. Oye, el profeta, yo me acordaba cuando era peladito y me contaban en las historias, ¿no? Era como y se me quedó. Cuando empecé a leer Jeremías, yo me lo imaginé llorando. profeta lloró. El profeta llorón. No sabía de la verdad de eso. Sí, es que él siempre en medio de una vaina comenzaba a llorar. Y es que el pueblo es que el pueblo también era. Jeremías también lo pasó duro, güey. Claro. Bueno, ahorita vamos a profundizar un A poquito. profundizar un poco más en el profeta llorón. Bueno, para Jeremías. para ir en corto. Bueno, su ministerio profético en el reino sureño de Judá se extendió desde el año 627 a.C. hasta poco después de la caída de Jerusalén, que fue en el año 586 a.C. Y fue una época de una horrible decadencia espiritual y apostasía. Y cuando Jeremías era apenas un adolescente, Dios lo designó para que fuera su portador y entregara un mensaje de destrucción Malas noticias. inminente. Entregar malas noticias. Es decir, era un niño, Adolescente. un adolescente. ¿Un adolescente qué edad es un Le adolescente? pongamos, ¿qué- entre qué- los 14, 14, 16 16 años, creo. 15, 16. 16, 17 años. 17 Ya. años. Hasta los 18 creo que todavía sigue siendo adolescente. No, Bueno, yo ahorita creo que tienen 30 y se parecen adolescentes. Pero bueno, era un niño, era un chico que tal vez, y a quien era un pueblo súper rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo de que no creía ya en nada, y bueno, un sinnúmero de En cosas. pocas palabras era problemático. Es un Exacto. pueblito problema, un pueblo problema. Y que te designa a ti, un niño, a dar una mala noticia, y noticias de destrucción. Ahora puedo entender a Jeremías porque le decían un profeta llorón. Oh. O sea, era un niño, básicamente. Claro. O sea, ¿qué esperaba de un niño? Sí, porque a veces dicen recriminan y es un niño, o sea, es mucho que procesar para uno. Hasta para Claro. un adolescente hay cosas que no pueden procesar todavía. Y vemos en Jeremías, si vamos a la Biblia, en Jeremías 17:1, que fue cómo él llega a exhortar al pueblo, ¿no? Jeremías, ahí, ustedes que me estén, ya sea enciendan sus Biblias o abran sus Biblias, todo es válida. Jeremías capítulo 17, versículo 1 dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro grabado con punta de diamante en su corazón de piedra en las escrituras de sus altares. Vaya. Ahí lo describe fuerte. Sí. En mi versión aquí Le- dice, cincel de hierro y con punta de diamante está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. O sea, ahí lo describe, Pero no, acá... fatal. es decir, le dice, tienen un corazón de piedra. Así de duro lo tiene. Y han escrito el pecado con cincel, Para que no se con borre punta ahí. de diamante. Imagínate. O sea, sí era Tiene el que ser cora- algo muy el corazón crítico, de los israelitas. Ajá. Fuerte. duro. Es que el pecado- Sin alma, no sé, algo por el estilo. Es que el pecado de la idolatría dice que no se ha vuelto tan generalizado que sus hijos solo podían recordar los altares paganos y de madera. Es decir, era tanto la idolatría que había avanzado en el pueblo que ya ellos ni Las siquiera... generaciones futuras ya sabían qué es lo que tenían que hacer. No, las generaciones que estaban en el momento ya se habían olvidado cómo adorar, era peor. Es decir, ellos ya desconocían de Dios. Claro. Ellos conocían eran solo los ídolos. Ajá.
Era, O algo, sea- era algo que quedó completamente marcado. En Por ese eso que le momento. dice, ¿no? Recordemos haciendo énfasis, cuando habla de corazón, realmente la Biblia no es el corazón, ¿no? O sea, no, claro, no Es la el mente. músculo, claro, Es la mente, el pensamiento. Sabemos que quien da acciones, quien recuerda, quien no puede dormir, como decía aquí, que te hace recordar toda la vaina, es la mente, los pensamientos, ¿no? Es decir, grabaron tanto la idolatría en sus pensamientos que quedó tan enmarcado en ese corazón de piedra, como dice, que en las generaciones futuras después de ellos ya no recordaban a Dios. No Claro. conocían quién era Dios. Sí, o sea, era tanto el haber idolatrado que incluso menciona que el mensaje que dio Jeremías fue impopular. O sea, creo que ya ni recordaban quién era Oye, Dios. sí, esa fue otra, que fue un mensaje para nada bonito, ¿no? Porque, y era un él extraño. sufrió por transmitirlo, o sea, Ajá. para que al final no hicieran qué habla este, de quién se cree. O sea, Exacto. tenía que ser así de feo el problema que ya no recordaban nada, o sea, fue sumamente impopular, dice. O sea, a lo mejor ya ni recordaban quién era Dios. Claro, es decir, ¿y este loco qué viene a hacer acá? Es Es como decir, que tú te vayas, por ejemplo, de tu casa, de tus padres, por unos cuantos años al extranjero. Ya. Y luego regreses y veas, no sé, a tus sobrinos, algunos primos, y digan, ¿quién es este man? ¿quién es este? ¿Qué haces aquí? Y Llama viene- a la policía. llama a la policía. Claro, porque era un desconocido, ¿no? Pero ya, igual Dios tenía ese mensaje importante con él. Creo que dentro de todo el pueblo era el Tenía único dar que ese quedaba. mensaje y le gustaron, ¿no? Ajá. Porque era un mensaje de, ¿cómo decirlo? Algo O muy sea, devastador de y al menos les mandó el mensaje para que se arrepientan y lo conozcan Claro. nuevamente. Claro. Porque con todo lo que ellos habían hecho, era para que le dieran una sentencia de una vez. Claro, más que una advertencia, una sentencia, ¿no? Claro. Porque... Ya tenían todos los números jugados. Exacto, y la lección del día dice, esta es una advertencia, ¿no? Es decir, el Jeremías llegó con un mensaje de una advertencia, ni siquiera fue como que, miren, mañana va a descender fuego y se van a desaparecer, porque en el tiempo era así, ¿no? O Desaparecer. sea, podía pasar cualquier cosa. Claro, y exacto, Dios ajá. era capaz de hacer así y se acabó. Exacto, pero les mando una advertencia, ¿no? Y les dice en el versículo... En el versículo 5 de Jeremías dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en la tierra despoblada y salada. Es decir, recuerda que el pueblo estaba en el desierto, ¿no? Y les hace la comparación de todo esto. Esta versión se oye, pero... No, me Joder. encanta. Literal, o sea, ahí te habla sin filtro lo que estaba diciendo. Aquí, esto se compara chiquitito, esto es chiquito. Eso no es nada. Sí, les dice, ¿sabes qué? Prácticamente lo que están haciendo no sirve para nada, son como arbustos secos. Creo que habla de los arbustos rodantes, ¿no? Ese Me imagino los que salen en el... Esos que van ahí. las películas del viejo Dice, sin Ya, esperanzas ya. para el futuro. ¿No? Es decir, si siguen así, no van a tener esperanza para el futuro. Y la única esperanza que van a tener es muerte. Más muerte, más Ajá. muerte y Súper más heavy. pena. De verdad era feo. Y bueno, a través de Jeremías, Dios trataba de establecer un marcado contraste de las personas cuyos corazones eran confiables a él. O sea, en ese momento era Jeremías que él estaba confiando, y las personas que estaban en pecado, que era todo el pueblo que estaba apartado de Dios. Claro. Y el problema se agrava por el hecho de que el corazón humano es muy malo a la hora de diagnosticarse a sí mismo. Oye, eso me llamó la atención full. El primer paso para llegar al arrepentimiento, cosas así creo que nos ha pasado, es primero diagnosticarse a sí mismo, reconocer el error. Claro. Pero a veces somos tan necios que no vemos nuestro propio. que no vemos nuestros propios errores. Y eso pasaba con el pueblo. El pueblo no, y para ellos estaba todo bien. Ellos no reconocían. Estaban Y si tú no enteros de reconoces su- el error, no puedes dar el siguiente paso, que es trabajar en aquello y salir del error. ¿Me entiendes? Por eso dice que el corazón estaba tan duro. Es como es la culpa, tienes que admitir que algo fue tu culpa. Exacto. Y ahí tienes que procesarlo y avanzar, pero no, literalmente el pueblo estaba completamente sumergido en eso, que les daba igual diciendo, ¿qué importa? Ya estamos bien, o sea, nuestra vida sigue absolutamente normal y nada ha pasado. O sea, Exacto. estaban tan sumergidos en el placer y que ya todo estaba completamente Es que en tranquilo. ellos, creo que podría decir, ¿no? Que el Espíritu Santo tal vez ya se había apartado de ellos, porque ya no sentían tal vez ese cargo de conciencia. A lo mejor. Ya Sí, no- mejor. ya no sentían ese cargo porque a lo mejor hubieran dicho, como que Es es que ya siente eran- extraño. o algo Exacto. pasaba. No, ya estaban completamente fuera de ahí. ¿Te acuerdas el pastor Samuel que nos estuvo acompañando? Que él decía algo Claro. de esto, ¿no? De que a veces el pecado lo hacemos tan
tan seguido, seguimos pecando. Porque él hablaba esto de las rutinas, ¿no? Que si lees todos los días la Biblia y todo esto, con el tiempo vas por sí solo, vas a buscar a Dios. Pero igual manera es la otra parte, ¿no? Somos los que contemplamos como... Ujú. Si tú haces un pecado muchas veces va a llegar un punto donde no te va a parecer pecado y te va a parecer parte de tu estilo de vida. Y eso era lo que pasaba con ellos, ¿no? Ellos no reconocían que estaban en pecado. No, la verdad que no. Yeme, por favor, léeme los últimos versículos de ese capítulo, el 19 al 27. El 19 al 27. Sí, 19:27 o 19 al 27. 19 al 27. Ah, ya. Dice, esto me dijo el Señor, ve y párate en las puertas de Jerusalén, primero en la puerta por donde entra el rey y sale, luego en cada una de las demás puertas. Dile a todo el pueblo, escuchen este mensaje del Señor, ustedes reyes de Judá y ustedes que habitantes de Judá, todos los que viven en Jerusalén, esto dice el Señor, escúchenme a mí con esta advertencia, no comercien más en las puertas de Jerusalén en el día de descanso, porque esa era una de las cosas que estaba pasando, ¿no? Ellos estaban trabajando en el día de reposo y toda la cuestión, ¿no? ¿Hasta cuánto dijiste? Hasta el 27. Pero ellos no escucharon ni obedecieron, tercamente rehusaron prestar atención o recibir mi disciplina. Pero si me obedecen, dice el Señor, y no comercializan en las puertas ni trabajan en el día de descanso y lo guardan como en el día sagrado, entonces los reyes y sus funcionarios entrarán y saldrán para siempre por esas puertas. Siempre habrá un descendiente de David sentado en el trono aquí de Jerusalén. Y les digo, si ustedes siguen haciendo esto, va a salir. Van a salir de ser reyes, ¿no? Y va a haber un representante de David, van a ocupar su puesto, que él sí me va a obedecer, ¿no? Los reyes y sus funcionarios siempre estarán y saldrán en carros y a caballo entre la gente de Judá, y esta ciudad permanecerá para siempre. Desde todas las partes de Jerusalén, desde las ciudades de Judá y Benjamín, desde las colinas occidentales y las zonas montañosas y de Negev, vendrá gente con sus ofrendas quemadas y sus sacrificios traerán... Bueno, ahí está hablando, ¿no? Sin embargo, si no me escuchan y se niegan a guardar como el día sagrado de descanso, en ese día pasan mercadería por las puertas de Jerusalén como si fuera cualquier otro día, entonces quemaré estas puertas. El fuego se extenderá hasta los palacios y nadie podrá apagar las llamas rugientes. El capítulo termina con una clara advertencia de que si Bueno, no guardaban comienza advirtiendo, Claro. pero luego termina con una sentencia. Una sentencia. Empezó con una advertencia y el capítulo termina con una sentencia, que si seguían trabajando los sábados iba a pasar grandes consecuencias Es que devastadoras. el problema de la... Es que Bueno, es recordemos que ellos, aparte de que se alejaron ya de la ley de Dios, ya sus mentes y sus corazones eran de piedra, Claro. ya los comerciantes que entraban a Jerusalén, no solamente iban y hacían como comercio normal, ¿no? Sino que también traían ídolos, traían Claro. cosas así. Entonces, eso también era parte del problema. Dios es un Dios muy celoso, ¿no? Claro. Dios es un Dios, pero un celo bueno, ¿no? No el celoso de tu ex. Pero era un celo, porque oye, en la Biblia, en muchas ocasiones, él como que se enoja cuando llevaban los ídolos, ¿no? Claro. Y Y recordemos los mandamientos, porque entre ellos estaban al amor a Dios, que era no tener dioses ni imágenes ni nada, y guardar el sábado. Para Dios, el sábado y con Era una respecto a la señal. oración es una cosa bastante seria. Incluso si viste cómo la amenazación de que iba a empezar a quemar esas puertas y que ese fuego y que se iba a expandir hasta y nadie y podría nadie iba ser a parar. capaz de apagarlo, sino el mismo Dios. Ujú. Y el sábado era una señal de lealtad y devoción de Israel a Dios. Y como han desobedecido ese pacto, ¿qué estaba pasando? Sus actitudes el sábado mostraban que sus altares de adoración estaban completamente derrumbados Ujú. y que sus corazones estaban podridos de forma espiritual. Claro, así como estaban me imagino los altares que hacían para Dios, estaban derrumbados, así también A lo porque mejor abandonados. también hablaba, porque la escuela sabática hace mucho énfasis en el altar de la vida de ellos, Claro. cómo estaba su Cómo corazón, estaba su altar, su comunión exacto, con es decir, ellos. si los altares físicos, tal vez la iglesia, los templos que estaban hechos pedazos, ¿cómo estaban ellos espiritualmente? Estaban hechos el altar de cenizas su ahí. corazón. ¿Qué riesgo? Aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué riesgo enfrentó Jeremías al comunicar un mensaje no deseado de arrepentimiento y advertencia? La Siempre. muerte, pues.
Pero Dios siempre... Tiene sus maneras. Ajá. Mandó a David contra Goliat. Físicamente era imposible. Claro. Mandó a... que estábamos hablando la otra vez de Elías contra un poco de profetas. Es decir, Dios siempre es el Dios de los imposibles. Baal. Así Sí. que, pero... Dios le gusta mostrar que lo imposible Es posible con- Lo imposible es posible. Ajá. A él le gusta demostrar eso, o sea, quiere que veamos sus maravillas y su poder, como por así decirlo, un corazón de piedra se puede convertir en un corazón transformado. Exacto, ¿no? Y Es lo que nos lleva que a la a Dios le gusta actuar cuando las cosas ya parecen que no tienen solución, porque ahí es cuando se ve un verdadero Milagro. Un Porque milagro. cuando, digamos, si Dios actuara cuando las cosas recién están hechas, el ser humano dice, no, eso pudo ser Es coincidencia. coincidencia. Son pequeñeces. O yo mismo lo pude arreglar. Pero cuando el ser humano esté en lo más bajo, ahí Ay. cuando En lo más vil. diga, ya no sé cómo arreglar esto, ahí es cuando Dios actúa. Ahí es cuando Dios intercede por uno. ¿Sabes qué me hace acordar de Lázaro? Cuando fueron a buscarlo y bueno, fueron las hermanas, creo que fue. Que lo fue el Sí. Señor, ven que tu amigo está enfermo. No, estate tranquilo. El Señor sabía que él iba a morir y toda la cuestión, ¿no? Pero Claro. sabía que había muchas personas que estaban alrededor viendo y tal vez iban a decir, ¿sabes qué? No, No estaba muerto. no estaba muerto. de parranda. Es decir, no solo estaba muerto, estaba en estado de putrefacción. Habían pasado 3 o 4 días. Ajá, que y empezó Dios a es... inflarse y Exacto, descomponerse. exacto. Dios es un Dios de los imposibles. Es decir, Dios, incluso oye, no era ni necesario que, porque te acuerdas con el otro milagro Con la hija, con la hija de Jairo, no, No, era del centurión. del centurión le dijo, anda, ve que ya está el milagro. Sí, o sea, Es decir, hasta vía online hacía milagros. Y no lo dudó, la verdad. ¿Cómo habrá sido? Vía online. Le ¿Cómo hubiera sido en este tiempo? Envió un WhatsApp, ya está. Tu hija está sanada. Pum, se sanaba. Enséñale este mensaje, no sé, no. Si hubiera estado Dios en estos tiempos. Haciendo un envío ahí, dejen sus pedidos de oración que ahorita les voy a... Y ahí le... Ahorita lo sana. Ahorita lo sabe. Pero Dios es un Dios de los imposibles, ¿no? Esos corazones duros de piedra, Él podía transformarlos. Claro, un corazón transformado podía Y- demostrarlo. Y nos da paso a la siguiente lección. Corazón transformado. Además es muy revelador que incluso en ese momento avanzado el este Israel, que ya parecía que estaban en los suelos, Claro. Dios todavía estaba buscando un cambio en los corazones de su pueblo. O sea, fácilmente Había Dios esperanza. podía haber dicho, se quema la ciudad y se acabó. Y No, hacemos Exacto. otro pueblo, ¿verdad? Oye, sí, ¿no? fácilmente, seamos honestos, Dios podía haber Como, hecho eso. como dijo, me hace acordar de la película de Marvel cuando Thanos estaba destruyendo y dice, oye, pero no es tan sencillo llegar al pasado. A veces hay cosas que a veces nos roban nuestra simple vista. Es tan sencillo con que ¡pum! Destruye ese pueblo. Y Mande otro y se comenzar con acabó. otro. Le evitabas dolores de cabezas a Moisés, Le le evitabas dolores piedra, a Jeremías, Moisés, Elías. Hasta le pudo haber librado. Pero recuerden, el pueblo de Israel también podemos ser nosotros. A nosotros nos gustaría que seamos Así que nosotros también estamos metidos en esa colada. estamos metidos en esa colada. Así que a nosotros también podríamos como que ¡pum! Y creen otro Jonathan, otro Cristian. Así de fácil. Pero no, Dios es un aún Dios muy- aún Dios buscaba la forma de que el pueblo se redima. Porque A es un pesar Dios de que misericordioso. A pesar de que ya habían roto cualquier ley, Ujú. cualquier regla. Incluso yo creo que los mandamientos se quedaron atrás. Ya los habían Exacto. olvidado. Pero no, aún Dios buscaba a esos pequeños niños que antes decían, yo creo en Dios o algo. Ya buscaba eso, el niño interior de ellos para que vuelvan. Quería Exacto. hacerlos renacer otra vez. Tal vez que se cumpliera lo que dice la Biblia, ¿no? Instruye al niño en su camino, aunque fuese viejo no se apartará de él, ¿no? Claro. Es decir, tal vez había esa esperanza. Y a lo Dios mejor conocía esas los corazones. personas que ahora que estaban ya con el corazón de piedra, a lo mejor eran niños Algún que escuchaban momento. las historias de que Dios hizo maravillas, nos libró, ese que abrió el mar rojo. Aún decía, aún en el pueblo están esos pequeños niños Y- que me oían. Y mira, ahora y son Salomón... adultos que son un poco... Claro, y mira, perdón que te interrumpa, Salomón da un consejo bien bacano en Proverbios 4:23. Dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque esto determina el rumbo de tu vida. El 423, ¿verdad? Ajá, el Aquí 4:23. tienes la versión diferente. Aquí Una dice- versión más pepa tiene. Sí, porque dice mi versión, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él manda la vida. Ajá. Entonces, bueno, en las dos versiones, Es lo- nuevamente es Dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. o sea, Pero dice- en esa de aquí me gusta porque, o sea,
literalmente dice que todas las cosas que tú hagas en tu vida En tu... va a determinar tu futuro. O sea, si nosotros... No, mira, las cosas, porque se cuida tu corazón, la mente. Las cosas que tú metes a tu mente y haces con tu mente por va a ejemplo, determinar. Por ejemplo, si nosotros estudiamos la Biblia, va a determinar cómo vamos a hacer Exacto. en el futuro. Si yo leo la historia de Jesús, cómo fue su vida, nosotros vamos a ser más como él. Si Pero si no- conservamos Si pasamos valores y viendo Netflix, viendo principios, tonteras, viendo Por una ejemplo, vaina. ahorita un caso bastante sonado, y ya tiene mucho tiempo, más que todo en México, nos centramos en México, lo que es los narcocorridos, las series de narco. Todo eso influye En tu... y los niños ven desde chiquitos, entonces van creciendo con eso y de grande van a querer ser como esas personas. Claro. Quieren replicar esas cosas. Entonces aquí vemos que claramente Salomón habla sobre esta situación, o sea, cuida tu corazón. Me gusta como lo dice ahí. Ajá. Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu, rumbo de tu vida. Es decir, cuida con lo que metes a tu mente porque eso va a determinar tu futuro. Exacto. Buenísima. De verdad, es Déjame muy ponerle bueno. un like y más tarde ponga estado. Está decente. Bueno, Ahí está. volviendo a Jeremías 17, revela que tras siglos de adoración y posiblemente blasfemia, falso, idolatría, todo eso, el corazón, en este caso como dice, la mente del pueblo de Dios se había corrompido. El rey Josías, contemporáneo de Jeremías por un tiempo, entre comillas, había limpiado la tierra de altares idólatras, pero los corazones de la multitud no fueron transformados. Oye, esta parte también fue ultra bacano, porque mira, tal vez nosotros nos estamos apartando. En ese tiempo eran los altares y toda esa vaina. En este tiempo no, muy poco se ve eso. Muy poco se ve el jovencito que se salga de la iglesia para irse a adorar a otra iglesia, ¿no? El chico que se sale de la iglesia es para irse a hacer vainas al mundo. Quiere bailar, quiere Ajá. fumar, quiere O experimentar. sea, si el chico entonces- se sale de ahí, no vuelve. Es decir, no, nunca, raro es el hombre que se sale de la iglesia para ir a otra iglesia. No. No. Pero en este tiempo, los altares, por ejemplo, ahorita tal vez nosotros dejemos físicamente de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, frecuentar un lugar donde no es o cosas así. Pero realmente, ¿qué está en nuestra mente ya? O sea, es eso que dejamos, en verdad, salió de nuestra Salió de nuestra mente. Porque el pueblo había votado a los ídolos. Claro. Pero realmente salió de su corazón de los ídolos. De su mente salió. Porque eso es lo que dice ahí, ¿no? Porque dice que el profeta Josías había hecho lo posible por limpiar físicamente. Quedó la huella, Pero quedó la huella Claro. en sus quedó corazones. la marca o la mancha de la idolatría. Y bueno, por medio del profeta Jeremías, Dios hizo un llamado a su pueblo a experimentar una reforma del corazón, una que solo podría lograrse volviendo a la adoración del Dios verdadero. Claro, la vida devocional de todo el pueblo había sido un Cambiada. completo desastre, reemplazada y cambiada por altares falsos, dioses falsos, imágenes, fiestas paganas, naciones paganas. O sea, se habían hecho toda una mezcolanza. Mira, aquí dice, los profetas de ese tiempo dejaron en claro que aunque hubieran quitado los ídolos físicos, como decían, ellos habían levantado ídolos en sus corazones. ¡Qué rebelde! Es decir, ok, listo, quítame los ídolos físicos. Los ídolos físicos ya no voy a adorar a los... Pero yo mentalmente acá, yo estoy adorando igual. Yo estoy pensando, no, oye, Mentalmente, es como que los manes estaban maquinando la manera, ¿no? O sea, ellos Es como eran esos encontraban- niños curtidos. Sí, o sea, aún así... Se las ellos arreglaban, querían, o sea, se Y como los niños arreglaban Su para malcriados. cerebro entonces, nunca trabajó falso. tan rápido para esto. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice que sus pensamientos eran solo hacia el mal, pensaban hacia el mal. Creo que eran cuando en el pueblo de Nínive, creo que era que sus pensamientos solo eran pensando al mal. Era hacer constante mal. Ajá, eran eso. De todas maneras, como que, ok, listo, me quitas tal cosa, peco de otra manera. Yo me las ingenio Yo para me la hacer ingenio. eso. Es una cosa porque dice, levantaron ídolos ahora en sus corazones. Dice, por medio del profeta Jeremías, Dios hizo un llamado a su pueblo a experimentar una reforma de corazón. Es decir, ya se dio cuenta Jeremías que el problema ya no estaba en los altares físicos. Salud. Perdón. Son cosas que pasan en vivo, ¿no? Que esto no se corta. Bueno, y dice, la vida devocional de la nación había sido reemplazada por altares falsos que ellos mismos habían creado y dioses falsos tomados de las naciones paganas, ¿no? Lo que se decía. ¿Por qué es tan importante el vínculo entre el altar de la adoración y la mente y el corazón? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué es tan importante el vínculo entre el altar de adoración y la mente, o bueno, el corazón? Por el corazón. Claro. ¿Por qué es Creo tan que nosotros como seres humanos... Estamos hablando de altar físico, ¿no? Claro, Con nuestra mente. nosotros como seres humanos siempre
necesitamos lo tangible, ¿ya? ¿Verdad? Por eso es que también muchas personas son ateas o son agnósticas, no creen en una deidad, ¿no? Porque No ven, no somos no muy palpan. físicos, queremos tocar, queremos evidencia. Queremos Entonces, evidencia. ¿qué pasa cuando nosotros tenemos nuestro altar, ¿no? Nuestro lugar, templo, nuestro sí, espacio, todo lo que para hablábamos poder en adorar unas a Dios. lecciones Ajá, pasadas. lo que hemos estado hablando. Nosotros creamos un vínculo más cercano a Dios. ¿Cuál era el altar de Jesús? Era la naturaleza. Él se apartaba De la gente de para la gente ir para estar a convivir solas, con Dios. ¿verdad? Y se iba a recargar Y de poder, venía su poderoso maestro ahí. era la naturaleza. Él veía la creación de Dios y él tenía eso como que le esa inspiraba, conexión. ¿no? Eso le inspiraba. Yo supongo que él se iba aparte para inspirarse en sus temas, ¿no? Como el Claro. Sermón del Monte. Yo supongo que él tuvo bastante tiempo ahí a solas. Con el Padre. Con el Y era Padre. era una conversación de panas, ¿no? Porque decían en las lecciones anteriores que incluso Dios le decía, le presentaba su hoja de planificación y Dios le decía, mira, hijo, cambia esto de aquí, mejoralo de Vamos a acá. hacer esto, ¿no? Sí, entonces yo creo que nosotros necesitamos lo físico también. Y es lo que le pasaba a ellos. Y ellos tuvieron tanto tiempo con sus altares altares, físicos. con sus figuras, que crearon ese vínculo y romper un vínculo. Si ustedes pues han tenido un amigo que muy cercano y luego se han ido, ya no han hablado con él, es difícil romper ese Ese vínculo, Claro. de olvidarse de esa persona o que Es no como te un duele. proceso para Exacto. poder Exacto. dejarlo por completo. Entonces a ellos les pasó lo mismo. Ellos tenían ese vínculo con ¿Sabes? sus dioses. ¿Sabes lo que pasa? Que el ser humano se ha hecho muy insensible. Exacto. Está ahí vemos tantas cosas en el mundo que ahora te ha pasado que vemos noticias de desastres, toda la vaina que pasa, y ya es una más. Ya no sentimos pena, ya no sentimos dolor. Y ahora, el ser humano es tan insensible que si no siente a Dios, no ve a Dios, no escucha a Dios, Nada. pero literal, no siento nada. Hemos escuchado a muchos jóvenes que dicen, es que esa iglesia no me hace sentir nada. ¿Por qué? Porque estás tan insensible, has metido tanta caca en tu cabeza, realmente has metido tanta caca en tu cabeza que al momento que quiere ingresar algo espiritual está tan lleno de basura que no te hace sentir eso. Porque cuando tú dejas en blanco tu mente, sacas toda la basura de tu mente y dejas que Cristo coja y espiritualmente te llene y toda la cuestión, es diferente. Tú ya empiezas a saber de que al momento que lees la palabra de Dios estás escuchándolo. Exacto. Al momento que oras, le estás conversando. ¿Entiendes? Y es por eso que el ser humano se ha hecho muy insensible, por eso sí, porque ha metido mucha basura en su cabeza. Claro. Y como comunidad, pues como iglesia también, tenemos como parte de esa culpa, ¿no? Porque nosotros no hemos sido muy condescendientes con esa parte. Siempre no decimos las cosas como son. Entonces, por ejemplo, si Jeremías estuviera en estos tiempos, aparte de llorar, Claro. estuviera al frente de un púlpito, diría las Oye, cosas como son. ¿y qué dirían los hermanos? Me está dando machete el hermano. Ay, El sí, hermano el Jeremías está Jeremías. que... Van a decir eso, Ay, tipo, que- es como que el hermano Jeremías me siguió Me hace acordar de nuestro amigo Richard Merez, lo que a veces se pone en el púlpito. Lleva afiladito el machete. Tal vez Jeremías llegaba y los hermanos dicen, oye, ha venido a dar machete, ves, a ti te habla. A veces uno siente que como que Y lo no ha es sentido. eso, no es eso, sino es que, oye, a veces, a mí me costó mucho entender esto cuando era pelado. Porque yo sí sentía que había hermanos, oye, este hermano viene a achacarme, a tirarme machete. No es eso, sino es que por medio del Espíritu Santo ese hermano le está dando un mensaje que tú reconozcas. Removiendo la Tú sientes conciencia. como que... Oye, y no, sino que lo tomo como que el hermano me está atacando. No, da gracias a Dios que Dios por medio del hermano te está haciendo ver en lo que estás fallando. Y si uno escucha, siente que el mensaje le está llegando a uno, es el den espíritu. gracias, Porque porque es el si espíritu que te está uno hablando. sientes que ese mensaje no es para ti y te da igual, tenemos problemas. Hay Exacto. muchos problemas. Exacto, es ese ya el Espíritu Estás Santo ya no está hablando. completamente insensible, la verdad. Ajá. Hay una diferencia con respecto a un corazón que es contrario a Dios, que de ahí de ejemplo que es Mateo 15, del 7 al 9, que aquí dice, Jesús es sentenciado a muerte, dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que había cometido homicidio en una revuelta. Viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos?
y todo el mundo ya sabemos que no lo soltaron a Jesús, sino que soltaron a Barrabás. Bueno, se supone que ya estaba dicho que Dios iba a morir y todo lo demás, pero ellos sabían que Barrabás era una persona que había cometido crímenes muy atroces. No sabemos exactamente cuáles fueron, pero era algo que se lo recuerda, porque era un criminal, estaba encarnado, pero no. La gente dijo, no, suéltanos a Barrabás y que Jesús se muera en la cruz. O sea, ¿qué tan Duro es el corazón del qué pueblo, tan ¿no? dura es la gente? ¿O qué tan terca es su opinión para que después que algo te diga no se la cambies? Porque normalmente es eso, a veces nosotros queremos escucharnos a nosotros mismos o decir, no, así como el pueblo, ya quedó que estaban idólatras, que ya teníamos sus altares en sus corazones y no iban a cambiar por nada de eso. Ni a que decir, no, ya los quitaron y todo. Ahí quedó. Así de terco es un corazón que está de contrario a Dios. Exacto. Y mira que en Marcos 12:30 dice la manera de cómo debemos amarlos a Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, de esta manera tenemos que amar a Dios. Claro, es Capaz una si el pueblo, diferencia. capaz si el pueblo hubiera amado a Dios de esa manera, con ese espíritu, con esa fuerza, porque dice, no solo, es que sí, con toda tu alma, con todo lo que como de te sentir que Dios es algo muy, bueno, Dios es algo muy importante para nosotros en nuestra vida. Sin Claro. Él, tenemos una muerte asegurada. Exacto. Y tal vez hubieran reflexionado un poco, hubieran dicho, oye, no, este man de Barrabás es el que se la merece, pues, ¿no? Claro. Pero A lo mejor no amaban a Dios. Habían cambiado un poquito, pero ya era dicho que Dios iba a morir por algo que no había hecho. Y Exacto. algo interesante con respecto a los problemas del corazón, porque como estamos hablando mucho del corazón, según la organización... Un dato de color, dijo un dato nuestro amigo. Un dato de color. Dijo nuestro amigo Said. Un dato de color. Ulises. No, Ulises. Bueno, según un dato de color, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Y se cobran casi 18 millones de vidas al año por ataques cardíacos. Los problemas cardíacos son una crisis mundial grave, ¿no es así? Pero, por devastadoras que sean estas estadísticas de las enfermedades cardíacas, las enfermedades del corazón espiritual presentan una amenaza mayor. es decir, Ya estamos aquí presenciando cómo Creo es que una... se llevaría más gente que el COVID. se llevaría más gente con Aquí estamos presenciando una historia de una enfermedad cardíaca espiritual. El pueblo de Israel había abandonado por completo a Dios. Tenían un altar para sus ídolos en su mente y en su corazón, aunque las quitaron. O sea, aquí Claro. podemos decir una desconexión total. O sea, ya no hay dónde agarrar, no hay argumentos para salvarlos aquí. Exacto, es decir, ellos estaban tan arraigados, ya Tomás le tenía un paro cardíaco ya. Dice, podemos sumergirnos en contenido mayoritariamente no espiritual durante tantos tiempos sin que nuestros corazones se vean afectados o cambiados. Es decir, no, pues no. Es de ley, si algo que tú vas a empezar a hacer siempre, tu corazón, tu mente se va a ver afectada. Si empiezas a ver, como tú decías, esas películas de corridos, de narcos y todas esas vainas, de matanza y toda esa movida, tú con el tiempo, ahí es donde te empiezas a ver, a perder esa sensibilidad. Porque ves tan normal en las películas, tan normal en las cosas, que empiezas como que, ok, y cuando viene la vida real, lo vi en el Capo. En el Pablo Escobar. En el Pablo Escobar. Nuestro tiempo, nuestra atención y nuestro interés es lo que más valoramos. Las cosas de este mundo compiten constantemente por el primer lugar en nuestro corazón. Es verdad, ¿no? Sí, y no, chuta, es que somos bien lámparas, loco. Porque recibimos tanto de Dios que lo ponemos hasta a competir, loco. ¿Sí te das cuenta? Es que nosotros, bueno, el problema vendría a ser que nosotros no ponemos de nuestra parte en lo que es exponernos a las cosas de Dios. Si bien sabemos, estamos conscientes de que el mundo nos bombardea constantemente de publicidades, de alimentos, de películas, todo de está, series, todo de está, música. todo en el mundo. Todo eso va en contra de Dios. Oye, todo en el mundo está sexualizado, loco. Todo. Todas las publicidades están sexualizadas. Yo no sé cómo hacen sexualmente una publicidad de un jabón, loco, de niños, loco. El otro día estaba en YouTube viendo a Luisito Comunica, fan de Luisito. y loco, salió un jabón. Tú veías esa publicidad, era súper sexual, con un jabón de niño. Digo, ¿hasta dónde el internet ha corrompido tantas cosas, loco? Y sabiendo eso, nosotros ni siquiera hacemos el esfuerzo para doblar rodillas y poder pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos fuertes.
y leer, porque nosotros tenemos que... ¿Cómo nosotros nos exponemos a una vida espiritual más sana? Leyendo la palabra de Dios. Es como cuando te vas a la guerra, vas a ir a la guerra y sin armas. Exacto. Tú vas a la guerra con pura teoría, ¿no? Como- Sí, Desmond el enemigo Ross. hace eso, pero te vas sin armas. Exacto, es decir, pero tú tienes que, a esta guerra espiritual tienes que llevar tus armas. Exacto. Tienes que llevar tus y armas. estamos, como tú dices, en una guerra espiritual donde no podemos ir Ponemos a nada. competir y lo ponemos a competir, ¿no? A Dios, ¿no? Es decir, es que bueno, van a ir, ¿no? De lo que me gusta hacer con lo que debo hacer. Dice, aquello en lo que elegimos centrar nuestra mente es aquello en lo que elegimos convertirnos. Oye, qué buena frase. Aquello en lo que elegimos centrar nuestra mente es aquello en lo que elegimos convertirnos. Es decir, a lo que dedicas más tiempo es lo que vas a hacer. Si te gusta Es ver... como ese versículo que dice que donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Ujú. No, o donde está tu corazón, está tu tesoro. Algo así, sí. Si nuestro corazón está en las cosas del mundo, obviamente para nosotros va a ser algo muy insensible, algo muy normal. Tantas cosas ahí no nos va a dar igual o simplemente lo disfrutamos. A cierto punto nos parece normal o disfrutamos estas cosas que están pasando. Pero si nuestro corazón está en la palabra de Dios, en lo que de verdad importa, ahí sí vamos a tener como un poco de humanidad, por así Exacto. decirlo. Ahora, ¿qué podemos hacer para proteger la mente cuando es constantemente estamos expuestos a estas cosas digitales, por ejemplo? Que ahora es tan fácil, es un celular. Hay niños que tienen... ¿Cómo podemos proteger la mente de esto? Yo creo que el primer paso, como lo dijimos, es reconocer que algo está mal. Ujú. Ese vendría a ser el primer paso para nosotros hacerle frente a esto, de que las cosas en este mundo están mal, como tú dijiste, están muy sexualizadas, muchas publicidad de comida chatarra que te pide que consumas. Tenemos que saber que como están mal las cosas, entonces nosotros tenemos que buscar una medida más grande para poder contrarrestarla, que es Ujú. Dios. Pero para mí sería eso. Sí, podría ser, Porque claro. nosotros, si decimos, no, esta película Ahora, no tiene nada malo. pero Jonathan, tampoco podemos satanizar la Claro, tecnología, no. porque aquí No nos vamos a dice, ¿cómo decir- puedes van a utilizar? decir, no, Redención me dijo que Ajá, deje la no, tecnología. No, me no estamos suscribo de diciendo reacción. No, y dice, ¿y cómo podemos utilizar estos medios de comunicación para mejorar la experiencia de oración en lugar de hacernos Claro. pedazos? Por ejemplo, lo que estamos haciendo. Aquí, compartir lo que es Oye, la hay palabra tanto de Dios. podcast basura, te lo prometo, que yo cuando empiezo, me envían a veces y empiezo, yo digo, y eso me hizo abrir de hacer un podcast así, de esto, de hablar de Dios, en la escuela sabática, porque había tanta basura en el medio. Yo dije, tengo los equipos, vamos a hablar con la gente, ya tengo la gente. Vamos al podcast, eso que hablan pura tontera, vamos a convertirnos a hacer un podcast cristiano, ¿no? Yo creo que de esa manera, ¿no? Porque hay poco de podcast basura, pero también hay podcasts que se utilizan para esto. Creo que es una manera, ¿no? De Sí. utilizar la tecnología para el bien. Ajá. Ya, ¿cuáles son las distracciones o responsabilidades que infieren en tu tiempo devocional y cómo proteger el tiempo de calidad con Dios? ¿Cómo proteges? ¿Cómo protegemos ese tiempo de calidad? Primero, sé que sería difícil apagar el celular o Deberíamos. Oye, es que difícil. Es que, A ver, ¿Por qué difícil? ¿Por qué se te volvería difícil? No sería difícil, ¿no? Para otras personas sería difícil dejar un rato el celular. no, para ella no es difícil, ella tira su teléfono. Ella tiró su teléfono. Oye, sí, tras cámara, muchachos. Ustedes vienen como, Bianca, vamos a grabar. ¡Pum! Tira el teléfono, rebote en la El pared. verdadero ejemplo El verdadero ejemplo de deshacerse de la tecnología. Pero, no, Sí, hay que apagar el teléfono. sí, mira que algo de lo que estoy haciendo últimamente, justo, oye, doy gracias a Dios porque Dios es perfecto con sus cosas y todo lo que pasa. Yo estaba perdiendo bastante esto de leer la escuela sabática y ahora con el pretexto de estudiar para grabar, me ha tocado estudiar realmente. Pero una cosa es leer, otra cosa es estudiar, ¿no? Cuando tú Así escudriñas, que necesitas es decir, profundizar. meterte en los versículos, ir a los comentarios bíblicos y toda la vaina, apago el celular, loco. Porque yo me acuesto temprano, 10 de la noche estoy acostado, estoy dormido, y a veces me llegan full notas, full notificación. Yo lo primero que hago es, me despierto, apago el teléfono y cojo el iPad o la Biblia o lo que sea a leer. Porque sé que hay una notificación, otra. Pero creo que es una buena manera, ¿no? Primero, realmente destinar ese tiempo de calidad, porque a veces solo es 5 minutos como que debemos cumplir protocolo. Debo leer. Y 5 o 10 minutos ya se acabó. No. Tiempo de calidad con Dios.
Y No también, solamente leer y ya lo superficial. sino también que es saber cuáles son las buscar cosas ese que momento. nos pueden distraer. Ujú. Por ejemplo, en nuestro caso puede ser el teléfono. teléfono, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he visto que también hay gente que son como que muy... quieren hacer las cosas muy perfectas y entonces se sientan, van a leer la Biblia y dicen, ven una basurita por ahí, dice, primero la voy a recoger. Es como que Y de luego repente empieza a vienen distraer unas cosas y ven más otra pequeñas. cosa por ahí y van a hacer otra Se cosa. distraen fácilmente. Se Se distraen, distraen entonces, fácilmente. saber cuáles son las cosas que O nos te levantas distraen. primero a hacer el desayuno y... Y se acabó. Entonces, eso también podría ser, pues, ¿no? sea, por eso hay que- Saber cuál es la cosa que te distrae y apartarla un rato. No digo que vayas a dejar todo sucio, ¿no? Claro, O sea, no, si no es que ese tiempo, es hacer un Sí, pequeño... exacto, un a veces... tiempo para poder estudiar. Mira, ¿y sabes cuándo el corazón se endurece? Cuando estamos alejados de Dios. Sí. Ahí como que nos desensibilizamos. Ujú. Así como el pueblo. O sea, sin darnos cuenta ya nos alejamos de todo esto sin darnos cuenta y se acabó. Es difícil notarlo porque, como decimos, estamos tan sumergidos en la normalidad, en la rutina, en la monogamia. Es Monotonía. algo... Monotonía, sí. Monogamia. Monogamia, sí, eso está bien. La misma monotonía. Bueno, también, sí. Bueno. ¿Se entiende? En lo monótono de la rutina, ahí Ya, ok. pegados, es fácil de que de repente empecemos a perder interés. Porque simplemente es algo que ya sigo en la rutina, hago esto y aquello. Sí, para algunas personas les sirve la rutina porque se guían en su día a día, pero para otros simplemente es algo como que muy robótico seguirlo. A veces como que uno le pierde ganas o interés y simplemente ya, eso es parte de la rutina. Leer la Biblia, se acabó y empezar mi día. Ujú. No tiene que ser así, uno tiene que buscar a Es que Dios ahí se porque- vuelve aburrido, creo. Es Ahí se vuelve aburrido, ¿no? Cuando entra la monotonía. Es que se vuelve aburrido porque uno lo hace Por- superficial. Superficial y ¿te acuerdas que también nos decía el pastor, no? El pastor nos decía que debemos realmente escudriñar, estudiar. Decía que un versículo te puede llevar a otro y cuando tú ya lo haces de corazón, no por cumplir, sino porque quieres De verdad aprender, quieres quieres algo. escuchar a Dios, creo que ya se deja de ser esa monotonía. Porque tú dices, chuta, este versículo me quedó de ayer. Ay, tú comienzas en el momento. Y cuando lo lees nuevamente, ya no sientes que fue como el anterior, sino que encuentras algo Algo nuevo, Ajá. muy interesante. diferente. Y te lleva ese versículo a otro y te lleva, y cuando te das cuenta ya no tu comunión con Dios ya no son 10 minutos, sino es media hora. Y se te pasa, tú dices, tanto Wow, tiempo, oye, ¿verdad? podría Tú ser te das así, ¿no? cuenta, sin darte cuenta, En pandemia me pasaba eso. Oye, gracias a Dios, la pandemia fue, para muchos, fue duro por todas las cosas, un pero momento que nos transformó. pues nos transformó mucho, porque pasábamos solo en casa, hablando en primera persona, pasaba mucho en casa y toda la cuestión, y me hizo leer más, yo me leí El deseo de toda la gente, me leí Patriarcas y Profetas, me leí como 4 libros, loco. Y era una vaina bacana, porque un libro me llevaba a otro, una cosa me llevaba a que la Biblia, que la esta, y ahí supe que era realmente escudriñar las escrituras. Para ir terminando, ¿por qué escogió Dios a Jeremías, un joven, para hacer un llamado tan poderoso de arrepentimiento? ¿Por qué un joven? Y es interesante cómo Dios, a lo largo de las historias de la Biblia, escoge jóvenes. O sea, no escoge... Sí hay algunos ancianos, ¿no? Personas ya entradas en edad. Pero ¿Por qué esta generalmente vez a son un joven? jóvenes. ¿Por qué esta vez a un ¿Por joven? qué? Entonces, yo pienso que, no sé, es que es complicado. La verdad es que cuesta Mira, pensar por qué un joven. mira, Un joven creo- que a veces no lo toman en serio. No lo toman en serio, ¿no? Entonces, Pero- ¿por qué un joven? Tal vez, mira, hay veces que vemos los adultos, porque era un joven tirado a niño, ¿no? El de Jeremías. Tal vez vemos a un adulto y dices, no, ese man hace tal cosa, que por aquí, que por allá. Y tal vez un joven, un niño, tiene la mente más fresca, tiene una credibilidad más grande y toda la cuestión. Pero a donde quiero llegar con esto es que tú que me estás viendo joven, que me estás viendo ahorita, tal vez Dios te está tomando para un llamado poderoso como fue el de Jeremías. Tal vez tú conoces un grupo de personas que están un poco alejados, pero si te vas a acercar a ellos, acércate como un amigo. Acércate con un amigo para que busquen de Dios. Así como Dios tomó a Jeremías, Dios te quiere tomar hoy a ti para que lleves este mensaje poderoso de arrepentimiento y que puedan volver. Conocemos muchos amigos que están lejos, ¿no? Sí. Y somos jóvenes. Es momento de que podamos llamar a estos jóvenes al arrepentimiento y que vuelvan a Dios. ¿Algo más? No, Para ir así yo- terminando. Algo más que contar. No, ¿Qué no, significa no. adorar a Dios de labios y no con corazón? Oye, esta pregunta... Es como Ya, la fe, es como ya la está fe más sin sencillo. obras.
es solo fe de palabras, pero no tiene nada. Ya, actualmente, ¿cómo lo llevas a un ejemplo tal, así? Las elecciones, no sé, algo por el estilo. La elección de No sé, al menos yo creo que siempre dicen que van a hacer tales cosas en una campaña y nunca las hacen. La campaña política. Eso. Ok. Mira, algo también que dijo nuestro pastor, oye, es que me quedaron muchas cosas, que a veces nosotros nos preocupamos tanto en hacer cosas por Dios, por la iglesia, que nos despreocupamos hacer cosas por nosotros, con Dios, algo así. Es decir, a veces nos preocupamos más por los eventos, por los programas, que por hacer videos, que por esto, por lo otro, pues nos despreocupamos de esa comunión con Dios, Espiritual. de nuestra vida Claro. espiritual. Nuestro tiempo, por ejemplo, el tiempo en el que nosotros deberíamos estudiar la palabra de Dios, a veces el cronograma, lo que tenemos que hacer en el Que día, ajá. nos ocupa ese tiempo. Entonces, nos despreocupamos de lo que en verdad importa. Y de empezamos- la base. Y empezamos el día sábado, llegamos a la iglesia, sí, ahí sí cantamos, adoramos, toda la vaina. la Y eso monotonía de creo, la iglesia. y eso creo que es adorarlo solo con los Y ni labios. siquiera estamos adorando porque estamos pensando, a ver, ya mismo Oye, tiene que sí. salir el hermano, ya mismo los diáconos tienen que salir y Ya. estamos Y le estás en diciendo al eso. predicador, oye, no El te demores predicador tanto. tiene que terminar. Que a veces uno se La da cuenta computadora de- se dañó. ¿Qué hacemos? Entonces, estás cantando, pero en tu mente, Tu mente estás está haciendo en otras otro cosas. lado. Y tu mente, por eso dice, ¿no? Tu corazón está frío, tu corazón está como una piedra, ¿no? O sea, es como que estás ahí, pero tu cabeza no está ahí. Exacto, te vuelves insensible y realmente no estás descansando en sábado. Solamente estás Estás viviendo ahí, un día más. una monotonía. Estás trabajando Monotonía, en sí. la iglesia el día sábado. O sea, Exacto. es un trabajo más. Ujú. La verdad sí es algo bastante feo y para ir terminando hay una frasecita aquí que nos dice, así se defendió el profeta firmemente, los sanos principios de la vida justa tan claramente bosquejados en el libro de la ley. Pero las condiciones que prevalecían en la tierra de Judá eran tales que únicamente, merced a las medidas más decididas, podía producirse una mejoría, por tanto, trabajo. Con el mayor fervor para los impertinentes, rogaba, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Amén. Nos vuelve a recordar que incluso el título dice agua amarga curativa. Claro, el proceso cuando tú te lastimas, ya sea un brazo, un hueso o lo que sea, el proceso es algo que te incomoda porque dices, sientes Va a haber comezón, dolor, va a haber va a haber- dolor, va a haber incomodidad, ya no, tu rutina como que cambia, a veces sientes como que no se siente común, Ujú. no se siente común Es porque que- algo pasa. Y el proceso de sanación es algo que a veces te molesta y dices, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo voy a terminar esto? Oye, me hace acordar de... yo soy enfermero y cuando me tocaba curar los pies diabéticos, yo cuando estaba aprendiendo veía a la licenciada que cogía y les raspaba, les sacaba así y comenzaba así la carne viva. Y yo decía, wow, ¿pero por qué? Y decía, en ese momento comienza a sanar. Es decir, mientras más el dolor, porque tenías que sacar toda la suciedad, toda la porquería, toda la parte que se estaba pudriendo un pie diabético, ya veías sangre y toda la nota, ahí empezaba la curación. ¿Sabes? Bueno, para ir terminando mi reflexión, a veces es necesario que en nuestra vida, de tal manera, saquemos esa basura, todo eso que está en nuestra mente, pero va a causar dolor, porque son cosas que ya están tan arraigadas a nosotros, que tal vez vamos a llorar, tenemos que alejarnos de amigos, tenemos que alejarnos de relaciones, de trabajo, que nos están ocupando esa comunión con Dios, y nos va a doler, vamos a llorar, pero en ese momento, justo en ese preciso momento, es donde vas a empezar a realmente tu transformación con Cristo. Porque ahí le vas a estar dando espacio para que Cristo more en ti y cree una nueva criatura. Así que para ir terminando mi intervención, mientras más tiempo del devocional nosotros le dediquemos a Cristo, mejor va a purificar nuestros corazones. Amén. Yo también quería tener mi momento de reflexión. A su momento. Bueno, más que todo era para responder la pregunta por qué Dios escogía a los jóvenes. Bueno, necesité un poco de ayuda de ChatGPT. Ahí, Bueno, algo que fue bastante acertado, porque siempre lo hemos escuchado y se nos pasa. Pero nos dice, los jóvenes suelen tener el corazón más abierto, están dispuestos a aprender y a ser guiados. A lo largo de la Biblia, Dios escoge a personas que no necesariamente tienen la experiencia, pero sí un corazón sensible,
a su voz. Y es lo que estamos hablando. O sea, tener esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Y nos da el ejemplo de Samuel, que fue cuando fue llamado, él Un dijo, niño. habla, Señor, que tu siervo oye. O sea, los jóvenes estamos más dispuestos A escuchar. la voz de Dios. Y ahí ¿Qué es más? claro, y es claro ejemplo, el pueblo de Israel era un pueblo adulto, ¿no? Que estaba Claro. insensible. Ya, y los que ya estaban, tenían los dioses porque ya tenían años Ya eran viejos. practicando. Tal vez Eran eran- viejos, curtidos, como dije. Curti. Entonces, bueno, esa era responder la pregunta que hiciste. Entonces, los jóvenes que nos están escuchando, como dijo Cristian, pues no tengan miedo de escuchar la voz de Dios, porque siempre Él trae, aunque sus misiones son complicadas, a veces pueden ser difíciles, pero traen atrás una gran bendición para uno y para los demás, junto con el mensaje que nosotros vamos a dar. Así que no tengan miedo de salir, hablar de Cristo, hacer una oración por alguien, porque Dios traerá su recompensa. Y eso, queridos. ¿Tu reflexión? Mi reflexión. Bueno, volviendo al lado último, la verdad sí es un proceso bastante difícil restaurar una comunión, en especial una relación con Dios. ¿Por qué? Porque todos en nuestro momento tuvimos nuestras dudas, nuestras peleas con Dios. Nuestros alejamientos también les dio. Alejamiento, incluso hasta un momento que consideramos seriamente irnos de la iglesia. No sé si alguien ha tenido algún momento así. La verdad, no tengo idea entre los dos. Claro, pero sí llega ese momento que te enfrías bastante Que espiritualmente. sientes que ya no vas. Y, ajá, Es y tú no- difícil, la verdad, tener que ir a una relación con Dios, porque cuando uno va a la iglesia va a cambiar, va a tener una nueva vida, va a comenzar a ser una nueva persona, pero claro, eso no es fácil. Dejar esas cosas que tú hacías antes atrás, dejar tu antiguo yo, dejar relaciones, dejar compañías. La verdad que es muy difícil porque adaptarse es fácil, pero el proceso de adaptarse es lo complicado. Pero el final, los frutos es lo mejor. Eso sí. Exacto. Los frutos es lo mejor. Claro, vas a dejar cosas que al final decías. Que con el tiempo entendemos. Entendemos al final, o sea. Pues nosotros tarde o decimos, temprano, oye, ya pero sé. terminamos entendiendo. Uy, perdón porque me estoy involucrando en tu No te reflexión. preocupes. Pero me hiciste acordar algo. A veces nosotros nos alejamos de amistades o de relaciones. Y después con el tiempo decimos, oye, gracias a Dios me alejé de X y personas, de esa amistad o de esa relación, porque míralo. Y me pasa, a veces yo tenía un pana ultra chévere y está preso, loco. De niños, todo bacano, amigos. Ahí mamá siempre decía, no, Cristian, ten cuidado, que me alejé. A los años está preso. Y después entendemos, ¿no? Chuta, el Señor, sus grandes planes y toda la cuestión, siempre lo dice por algo. Claro. Bueno. Incluso puedo ver cómo obra en ese momento. O sea, siempre dicen que las mamás tienen razón de largo, pero en realidad es Dios quien habla a través de tus mamás. Claro. Porque ellas siempre tienen razón. Además, recordemos que el amor de Dios se asemeja al amor de una madre o al amor de una gallina que siempre tiene ahí sus polluelos, no los deja y levanta sus alas. Para ir terminando, ya no tenemos que ir. Ah, no, vamos a ir Ya con- el productor nos está haciendo tiempo. Y ahí los dejé con su momento, por eso ya dije, ahí quedó. Sí, Solo porque saludos. soy mujer. No, ¿qué cosa? No, sino es que ya para ir terminando. Pensé que Ya, habías que vamos terminado. mandando saludos entonces, vamos con los saludos ahí. ¿Alguien tiene un saludo? Formulado. Michelle, nuestra amiga Michelle Manso, creo que es el apellido de ella. Ella nos ve desde Matecacao. Un saludo, un abrazo, amiga. Gracias por compartir la escuela sabática. Dios te bendiga un montón. Yo. Ah. Bueno, de entonces, tu lado no tienes, no. ¿verdad? Ya. Bueno, yo le mando saludo ahí a él. ¿Cómo estás, Helen? Chévere, que te la pases bien allá donde sea que estés. Ok, vamos con una. Bueno, amigo, un abrazo. Pronto la tendremos aquí. Pronto la tendremos Para el aquí próximo de vuelta. trimestre ya. Y el sí, para próximo el próximo trimestre lo trimestre. tenemos por aquí. Ajá. Bueno, entonces vamos terminando con una oración. ¿Vale? Oremos. Mi Dios bendito que está en altura de los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí para compartir, Señor, tu palabra una vez más, Señor, y siempre estamos contentos de hablar acerca de tu amor y de también cómo tú nos reprendes, Señor bendito, porque tú nos amas, Señor, y esperamos, Señor, que escuchar la voz del Espíritu Santo para poder cambiar nuestra vida, Padre bendito. Igualmente bendice a las personas que nos ven, bendice a sus familias, sus trabajos, sus estudios, Señor, y que tú sigas cuidándolos, sigas enseñándoles, Señor bendito, ayudando a ser instrumentos, Señor, también para que las demás personas
puedan seguir tu camino. Amén. Agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, chicos, no se olviden suscribirse, compartir y comentar. Nos vemos en la siguiente lección de Escuela Sabática. ¡Chao, Chao. chicos! Chao, ¡Nos chicos. vemos! Bendiciones. Un abrazo. Bendiciones.